Convierte una idea simple en una máquina de hacer dinero. Reconozcámoslo, todo el mundo quiere más dinero. Quieras o no admitirlo, la idea de tener más dinero en tu cuenta bancaria es muy atractiva. El problema es que a la mayoría de la gente no le gusta renunciar a la seguridad de su trabajo habitual para ir en busca de una nueva idea de negocio que puede o no funcionar. La seguridad de un sueldo mensual es demasiado importante como para arriesgarla. Un negocio secundario es una idea que se convierte en una fuente de ingresos. El punto positivo es que no necesitas esforzarte mucho para que siga generando dinero, y tampoco necesitas una gran cantidad de dinero para ponerla en marcha. Chris Guillebeau nos da un gran ejemplo de un hombre en Reino Unido que escribió unas cuantas reseñas en Amazon sobre peceras, pero luego no pensó más en ello y se olvidó del tema. Unos meses después, recibió un cheque por correo de $350. A partir de ese momento siguió escribiendo reseñas y empezó a ganar unos $700 gracias a estos pequeños esfuerzos. Un negocio secundario es una forma de ganar dinero sin tener que renunciar a la seguridad de tu trabajo habitual. Te dará alternativas, confianza y libertad financiera. Side Hustle te enseña cómo desarrollar una idea simple hasta convertirla en algo con gran potencial. No tienes ni idea de lo lejos que puede llegar una simple idea. Tu negocio complementario puede convertirse en una verdadera fuente de ingresos. El dinero puede crecer en los árboles si se plantan las semillas correctamente. Todos hemos oído la frase, el dinero no crece en los árboles. En realidad sí puede hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es plantar las semillas correctas en el lugar adecuado, abonando la tierra para asegurar su salud y vitalidad. Si lo haces correctamente, tu negocio secundario te permitirá recoger dinero de estos árboles metafóricos. Un negocio complementario te permitirá aumentar tu capacidad económica gracias a un mínimo esfuerzo durante un periodo de tiempo determinado. Guillebeau cree que todo el mundo debería tener algún negocio secundario, independientemente de cómo se sienta con su trabajo. Te permite seguir pagando tus facturas y disfrutar de tu estilo de vida. Sin embargo, también estarás creando algo que podría financiar tu futuro, haría posible hacer algo único, quizás viajar, o te daría más libertad y opciones sobre cómo gastar tu dinero. Además, tu negocio podría convertirse en una empresa importante en el futuro. No obstante, antes de empezar, tienes que hacerte estas dos preguntas. ¿Te atrae la idea de tener más de un ingreso? ¿Puedes permitirte dedicar media hora diaria durante los próximos 27 días a convertir tu idea en un negocio secundario de éxito? Si asientes con la cabeza a ambas preguntas, tener un negocio secundario te interesa. El mayor concepto erróneo sobre cómo ganar dinero con la creación de un negocio, ya sea grande o pequeño, es que se necesita una gran cantidad de capital para empezar, experiencia de gestión y una considerable cantidad de tiempo para dedicarle. Todas esas ideas son incorrectas. El negocio paralelo no requiere mucho tiempo, no requiere una inyección de dinero importante al principio, y no necesitas ningún conocimiento especial o un título para empezar. Todo lo que hace falta es una idea. Tampoco necesitas un equipo de personas que te respalden, aunque pedir consejo y apoyo nunca está de más. El esfuerzo y las ganas de aprender son más importantes que el capital a la hora de crear un negocio complementario. Para crear un negocio secundario, primero tienes que definir tu idea. Para empezar a ganar dinero con tus actividades complementarias, primero tienes que desarrollar una serie de ideas y luego determinar cuál es la más rentable. La primera semana consiste en encontrar ideas que generen beneficios. En teoría, todas las que se te ocurran pueden generar beneficios, pero algunas son más probables que otras. Tu idea debe ser realista, generar dinero y ser algo que la gente quiera comprar, recibir. Tu idea también tiene que ser algo que te produzca entusiasmo cuando pienses en ella, algo que puedas imaginar poniéndose en marcha rápidamente y donde puedas visualizar los primeros pasos hacia el éxito. Si tarda mucho en ponerse en marcha, no es la adecuada para ti. Tiene que ser rápida y eficaz. En este punto tendrás dos tipos de ideas, las iniciales y las del siguiente nivel, NLI. Las ideas iniciales son los primeros pensamientos que surgen en tu mente. Creas una NLI a partir de una tormenta de ideas y la llevas al siguiente nivel. Un ejemplo de idea inicial podría ser que quieres vender la ropa que llena tu armario. La idea del siguiente nivel sería comprar ropa vieja a otras personas y venderla a un precio más alto, obteniendo así un beneficio.
Una vez que se te hayan ocurrido 3 ideas principales que puedas convertir en NLI, haz una tormenta de ideas sobre sus pros y sus contras. Es decir, las oportunidades que te aportarán y los obstáculos que pueden interponerse en tu camino. Todas las ideas tendrán ambas cosas, lo que forma parte del proceso de reducción para llegar a la decisión final. El último punto de la primera semana es calcular la rentabilidad potencial. Aunque tienes que disfrutar de tu negocio secundario, el dinero es el objetivo principal. Por lo tanto, tienes que optar por la opción más rentable. ¿Sabías que, durante la pandemia del COVID-19, Internet se convirtió en el lugar para ganar dinero? Desde las clases particulares en línea hasta la venta de artículos de segunda mano, las posibilidades de ganar dinero por este medio son infinitas. ¿Cómo aplicar el método Tinder a tus ideas para tomar la decisión correcta? Gracias al trabajo de la primera semana, ya dispones de una lista de 3 ideas. La segunda semana consiste en simplificar aún más la lista y llegar a la idea final. Guillevo sugiere utilizar un método de trabajo similar al de Tinder, es decir, basar tu elección en su aspecto y en lo que puede aportarte. ¿Con qué rapidez puede ejecutarse tu idea, eficiencia, y qué motivación tienes para trabajar con ella? Recuerda que tiene que ser divertido. Dibuja una tabla para cada idea. A continuación, puedes comparar las 3 preseleccionadas para averiguar cuál tiene más probabilidades de triunfar. Ya has identificado tu idea final. Apuesta por la idea que te aporte ganancias, pero también tiene que ser algo que te guste hacer. Una vez que sepas qué idea vas a desarrollar, es el momento de investigar y ver quiénes pueden estar haciendo algo similar. Así podrás pensar en cómo hacerlo de forma diferente o hacer lo mismo, pero mucho mejor que ellos. Si quieres vender productos o servicios, no sirve de nada copiar un modelo que ya existe, tienes que hacer algo ligeramente diferente o mucho mejor. El siguiente paso en la segunda semana es convertir tu idea en una oferta final. Tu oferta es lo que vas a ofrecer a la gente a cambio de su dinero. Tu oferta debe incluir una promesa. ¿Qué obtendrán a cambio? Un argumento, venderlo, convencerles de que lo necesitan. Un precio realista y justo para tus productos, servicios. Una llamada a la acción, crea la emoción y luego da a la gente una manera de comprar o de encontrar más información. Una buena oferta no solo muestra a la gente por qué necesita lo que vendes, sino también por qué lo necesita ahora. Chris Guillevo, haz lo posible por hacer que tu oferta incluya una historia relacionada con el producto, servicio, algo que proporcione una conexión personal entre el producto, servicio y la persona que quiere comprar. De este modo, tendrás muchas más posibilidades de conseguir una venta. Puedes presentar tu oferta a través de una página web, un folleto, una publicación en las redes sociales, pero sea como sea, cuando recibas consultas, debes responder lo antes posible. Responde a las consultas con rapidez. Si haces esperar a la gente, tendrás menos posibilidades de concretar una venta. Ten en cuenta todos los detalles de tu plan para tener éxito con el fin de no olvidar ningún paso importante. Tienes tu idea, tienes tu oferta y estás casi listo para lanzarla, pero necesitas concretar los últimos detalles antes de hacerlo. Esta es tu lista de verificación para asegurarte de que todo está en su sitio. Tu flujo de trabajo ha sido definido, así, cuando llegue tu primera venta, sabrás lo que tienes que hacer. Esta semana tienes que abrir una cuenta bancaria que se utilizará únicamente para tu negocio secundario. Tener una tarjeta de crédito o débito separada para los gastos del negocio complementario. Si necesitas comprar suministros, págalos por adelantado y no te endeudes desde el principio. Guardar el 25% de tus ganancias para los impuestos. Desarrollar un sistema de facturación, si es necesario, y averiguar cómo hacerlo rápidamente. Elaborar un método sencillo para llevar la contabilidad y controlar el flujo de caja. Establecer un lugar para realizar las tareas administrativas de tu negocio secundario. Asegúrate de cubrir todos los aspectos básicos antes de lanzarte. El más mínimo detalle puede hacer fracasar tu plan. Antes de empezar, calcula el precio de tu oferta para tus clientes, asegurándote de que no te alejas demasiado de los precios del mercado, pero que también haces que merezca la pena. Al fin y al cabo ese es el objetivo. Si vas a recibir pagos de los clientes por Internet, tendrás que configurar PayPal, Shopify o Stripe. La última tarea de la tercera semana es organizar el flujo de trabajo.
Es decir, una serie de acciones para cuando se realiza un pedido, se procesa, se envía y para cuando se recibe el pago. Escribe una lista y revísala para asegurarte de que no te has olvidado de nada. Sé todo lo detallado posible, para que puedas controlar sin problemas el proceso de principio a fin. Crea un flujo de trabajo detallado para evitar confusiones y garantizar una compra fluida para tus clientes. Cuando estés preparado, pon en marcha tu plan. Existe gran diferencia entre lanzar tu plan a ciegas y hacerlo de la manera correcta, presentándolo a las personas adecuadas. Este es tu objetivo durante la 4ª semana. Siempre es mejor dar a conocer tu propuesta de valor un poco antes de estar preparado. Esto puede parecer contraproducente, pero si empiezas a recibir interés y pedidos antes de estar preparado, estarás obteniendo una validación, también llamada prueba de concepto. Esto te dará más confianza. Cuanta más validación recibas, más confianza tendrás en tu idea. Es esencial vender invitando a la gente a comprar. No se trata de imponer una idea a alguien. Esto no implica ninguna obligación. Se trata simplemente de hacer que alguien se sienta bien y de destacar lo que el producto o servicio puede hacer por ellos. Así es como debes vender tu idea. Ningún hombre es como una isla, de hecho, pocos negocios secundarios prosperan sin la ayuda de amigos y seguidores. Chris Guillevo. Debes conseguir la ayuda de al menos 10 personas. Entre ellas se encuentran personas que te apoyan, personas influyentes, mentores y clientes ideales. No puedes hacerlo todo solo, y su respaldo también te permitirá ver dónde hay que modificar y mejorar las cosas. También puedes utilizar su ayuda para realizar una prueba A/B. La prueba A/B es una forma de averiguar qué opción o idea prefiere un cliente potencial. Una forma sencilla sería dar a un seguidor tuyo 2 opciones diferentes del servicio que prestas y preguntarle cuál le gusta más. Hay que realizar pruebas A/B sobre las cosas que importan y no sobre datos aleatorios que no van a suponer una gran diferencia en la cantidad de dinero que se gana. La parte final de la semana 4. Cuando ganes tu primer $1, asegúrate de enmarcarlo y darte una palmadita en la espalda. A medida que tu negocio secundario crezca, asegúrate de evaluarlo y adaptarlo para optimizar los beneficios. Ahora que tu negocio está en marcha y generando dinero, es esencial que midas cómo lo estás haciendo e identifiques si es necesario realizar algún cambio. Esto te ayudará a hacer un seguimiento de tu progreso y a optimizar la cantidad de dinero que estás ganando. Pregúntate si tu plan está funcionando. Habrá 3 respuestas posibles: funciona bien, no funciona en absoluto, va bien, pero podría ir mejor. La mayoría de las ideas se quedarán con el tercer resultado, que es el mejor. La razón por la que es mejor estar haciéndolo más o menos bien en lugar de muy bien es porque puedes hacer cambios y optimizar la cantidad de dinero que estás ganando en esta situación. Puedes encontrar información útil y llevar tu negocio más allá. Sin embargo, si te das cuenta de que no está funcionando y no está haciendo dinero, es el momento de detener tus pérdidas y pasar la página. Es difícil admitir la derrota, pero al menos lo has intentado. Las principales métricas que debes controlar son las siguientes: ganancias, cuánto dinero ganas menos los gastos. Crecimiento, el número de nuevos clientes que has conseguido. Tiempo, cuántas horas dedicas a tu negocio por semana. Si tu negocio va bien, pero podría ir mejor, mira esas 3 métricas, revisa tu plan y vuelve a empezar, utilizando la nueva información para modificar la forma de hacer las cosas. Haz más de lo que te funciona y elimina lo que no. Es una buena idea hacer una auditoría más detallada de tu negocio cada pocos meses. A medida que se desarrolle, tu flujo de trabajo cambiará y crecerá, así que asegúrate de revisar tus procesos con regularidad y anotar todo. De este modo, todo saldrá de tu cabeza y tu negocio será mucho menos estresante. Asegúrate de cambiar tu flujo de trabajo a medida que tu negocio tenga más éxito. Asegúrate de que todo sea lo más fácil posible. Un negocio secundario es una forma ideal de ganar más dinero con poco esfuerzo, pero también es una forma estupenda de aumentar tu confianza y de dedicarte a un hobby que tenga un resultado rentable. Siempre que elijas algo que te guste hacer, te haga sentir orgulloso de tus esfuerzos y te aporte dinero, estarás en el buen camino. Siguiendo los pasos descritos en Side Hustle, podrás convertir una simple idea en una máquina de hacer dinero en muy poco tiempo. ¿Qué te deparará el futuro a partir de aquí?
Quién sabe, podrías desarrollar rápidamente tu negocio secundario y convertirlo en una empresa importante, o podrías detener las pérdidas y empezar de nuevo, utilizando lo que has aprendido para crear otra idea divertida en una experiencia rentable. Algunos de los youtubers más populares del mundo empezaron de forma muy humilde. Inspírate en ellos y sigue centrándote en el futuro y no en tu situación actual. Mientras sigas controlando tu progreso y busques formas de mejorar constantemente, no habrá límites para lo que puedas lograr. Sin embargo, es igual de importante ser humilde, no todas las ideas van a funcionar. En ese caso, vuelve al principio y desarrolla otro concepto que tenga un mayor potencial de rentabilidad y un mayor nivel de disfrute para ti. Una vez que tu negocio secundario se haya consolidado y funcione por sí solo, podrás mirar atrás y ver lo lejos que has llegado. No se trata de un capital infinito, a veces un poco de entusiasmo y creatividad pueden llevarte igual de lejos.